Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Salmos Mesiánicos. Salmos de protección. Ya vimos el Salmo 121, el Salmo 91, Salmo 23, Salmo 27. Ahorita vamos a ver estos dos. Sí, estos ya los vimos. Son salmos de protección. Vamos a ver otros más. Pero estos salmos son muy útiles para todo momento de protección de tu familia, de un hijo, de un matrimonio, de alguien que se siente abatido, temeroso, débil, falto de fortaleza. Pues haz tuyo este salmo de protección y el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza en los momentos de debilidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias, porque en el libro de los Salmos nos das una gran variedad de salmos mesiánicos, salmos de alabanza, de súplica, de perdón y de misericordia, de protección, y así un sinfín de salmos para cada ocasión. Y estos salmos, Señor, vienen en nuestro auxilio en los momentos difíciles, donde sentimos que nos falta protección, y tú a través de este salmo nos reconfortas y nos haces sentir tu presencia, tu amor, tu pastoreo, que tú estás siempre con nosotros y nunca nos vas a abandonar. Gracias, Señor, por hablarnos siempre e instruirnos en tu divina palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abran su Biblia en el Salmo 23. Es un salmo que todo el mundo conoce. Yo creo que es el más famoso de todos los salmos, ¿verdad? Es el más famoso. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo recita, lo cantan. Y en verdad es un salmo pequeño, pero hermoso. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y es verdad. Ya con ese verso quédate. Porque si el Señor Jesús es tu pastor, ¿qué te falta? Nada. Él da la vida por ti. Te protege, te guía. Porque Él es el verdadero y definitivo pastor. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal temeré. Esos valles tenebrosos, enfermedades, crisis económicas, problemas en el trabajo o en la familia, a veces también problemas y dificultades en el apostolado, en la misión evangelizadora, trabas y peligros. Aunque pase por valle tenebroso,
ningún mal temeré. Amenazas, gente que te quiere hacer mal. Este salmo te protege, porque haces del Señor Jesús tu escudo, tu fortaleza, tu alcázar fuerte, tu ciudadela, con altas murallas, y Él te protege. Por eso ningún mal temeré, porque tú vas con nosotros. Íbamos cruzando el desierto del Sinaí. Habíamos estado en Egipto. Habíamos estado en el Sinaí. Pero ya íbamos a Jordania. Y estábamos ya cerca de la frontera de Jordania. También habíamos hecho ya Tierra Santa. Ya estábamos en la parte final de la peregrinación. Entonces íbamos en el autobús. Iba mi hermano Paco, ustedes conocen. El guía, que se llamaba Zacarías, y era un egiptólogo muy bueno. Y así en el desierto se perdía la carretera. La cinta asfáltica se perdía, kilómetros de desierto. Entonces acabábamos de rezar, nos encomendamos a Dios, a su protección, leímos el Salmo 23 y ya nos confiamos a la voluntad de Dios. Como a los 5 minutos, de pronto el chofer empezó a bajar la velocidad, de tal forma que el autobús se sentía. Entonces él y el guía empezaron a hablar en hebreo, en árabe, pero yo empecé a observar y vi a lo lejos que estaban varios hombres de negro con unas gabardinas que les llegaban debajo de las rodillas, con gafas negras que se veían mal, y había varios. Entonces debajo de las gabardinas tenían sus metralletas, ¿sí? Entonces el chofer se puso muy nervioso, porque uno se pone en medio de la carretera y le hace así. Entonces los otros se van a los dos extremos, a los diferentes lados de la carretera, y ahí se quedan parados, pero así con la mano metida acá en la gabardina, ¿no?, para sacar el rifle. Entonces el que estaba así, pues la gabardina se le abría, se le veía todo, pero así, en medio de la carretera, así, con las manos abiertas. Entonces el guía le dice: despacio, despacio, despacio. Y luego le dice: pon la direccional. Entonces el chofer pone la direccional de que nos vamos a estacionar. Entonces cuando ellos ven que el autobús empieza a hacer así despacito y empieza a bajar la velocidad, el que estaba al frente ya baja las manos, me hace esto, ¿sí? Los demás se empiezan a acercar, pero empiezan a salir más, porque había piedras, ¿sí?, como que era un lugar que ellos ya tenían. Entonces empiezan a salir más. Híjole, Paco y yo nos volteamos a ver y nos van a asaltar. A todo el camión nos van a asaltar. Entonces, en ese momento, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré. El Señor es mi pastor, nada me falta. Como que ahí se te viene el texto, ¿no? Señor, tú eres nuestro pastor, líbranos del mal. Pero el guía, muy atrevido y ya con mucha experiencia, cuando ya ve estos, porque ve, dice: más despacio, dice: engáñalos, haz que te vas a parar, ¿sí? Entonces cuando ellos vieron que el camión casi ya se paraba con la direccional, ellos se relajaron y ya como que se abrieron así y le dice: acelera. Entonces sentimos así
la fuerza del autobús, entonces acelera con todo, y el que estaba en medio pues tuvo que aventarse así, porque si no el autobús lo inicia, y le dice a todo, dice, no te detengas. Entonces hay todo un silencio total, y ahí es donde tú dices, Señor, gracias, porque nos proteges. Imagínense por un instante donde nos detienen. Toda la familia que llevábamos, todo el grupo, señoras, señores, jóvenes, chicos, chicas. Imagínense el trago amargo que hubiéramos pasado. Y cómo el Señor nos libra de ese momento de peligro en la carretera, porque Él está con nosotros. Y no nos siguieron nada, simplemente se hicieron a un lado, ni dispararon ni nada, como que dijeron, estos de plano nos engañaron, ¿sí? Entonces fue un momento así vibrante que vivimos, y como ese muchos más. En todos los viajes siempre hay peligros, ¿verdad? Siempre hay peligros. Siempre hay peligros. Y el Señor te libra, te va librando de muchos peligros que a veces ni cuenta te das, y otras veces permite que te des cuenta para que veas su mano, su protección, su amor, su presencia, y cómo Él cumple su palabra. Es increíble. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. ¿Cuáles son nuestros adversarios? Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. ¿Cuáles? Los demonios. Ellos son nuestros adversarios, no las personas. ¿Sí? Nuestra lucha no es entre nosotros, es contra las huestes demoníacas. Perfumas con ungüento mi cabeza, y mi copa está llena. El Señor rebosa tu copa de alegría, de fortaleza, de protección. Tu amor y tu bondad me acompañarán todos los días de mi vida. ¿Escuchan esto? Todos los días de tu vida. El Señor nunca abandona, jamás. Y Él lo promete en su palabra. Mi amor y mi bondad te acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré por siempre en la casa del Señor, en su presencia. Como ven, es un salmo que, aunque lo venimos escuchando desde niños y es tan famoso, siempre que lo vuelves a escuchar es un salmo vibrante. Es un salmo que acaricia el alma, que da paz, esperanza, protección. Y unido a este salmo, vayamos al 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Otro salmo de protección. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? A nadie. Porque el Señor me salva y con su luz me guía e ilumina mi vida, mis caminos, para que mi pie no tropiece en piedra alguna. Qué bonito. Sí, Señor, tú eres mi luz, eres mi salvación. Por eso, ¿a quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿Quién me hará temblar? Cuando los malvados se lanzan contra mí para devorarme. ¿Por qué he de temer si el Señor está conmigo? Cuando los malvados se lanzan contra mí. ¿Quiénes son los malvados? Los demonios, que nos odian. Y dice San Pablo en Efesios 6, andan en los aires. Y dice Pedro, es como un león rugiente, al acecho, buscando a quien devorar. Así son los demonios. Por eso dice, cuando los malvados se lanzan contra mí para devorarme, como si fueran fieras, leones.
o llenas. Mejor llenas, ¿verdad? Están más feas las llenas. ¿O les gustan las llenas? No les gustan. Algo tiene, también son bonitas las llenas. Tienen su encanto. Tienen su encanto. Pero los leones son más bonitos. O el tigre de Bengala, o el huepardo, o el antílope, el venado. Las hienas normalmente son como, las pintan siempre como oportunistas, ¿verdad? Y es que su sonrisa, ¿verdad? Ese sonido que hacen como de ironía, como que se están burlando, ¿verdad? Pero bueno, también Dios las creó. Son carroñeras, pues. Se necesitan en la sabana. Ellas se comen todo lo que los demás dejan. Son como las limpiadoras, ¿verdad? Es como los buitres. Sí, son necesarios. Un buitre no es muy bonito, ¿verdad que tampoco es bonito? Y también son carroñeros. Ellos limpian la selva, los desiertos, se comen todos los desechos. Pues las hienas y los buitres son de la familia de los carroñeros, ¿verdad? Pero bueno, siempre enemistad con los leones, ¿no? Toda la vida. Porque los leones son muy territoriales. Pero en fin, son los demonios, voraces, pero el Señor nos protege contra esos enemigos. Por eso no debemos tener miedo. Son ellos mis adversarios y enemigos, los que tropiezan y caen. Porque el Señor defiende a sus hijos de las huestes demoníacas. Son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampara contra mí, no temeré. No temeré. ¿Se acuerdan de Gedeón? No, ya ni se acuerdan de Gedeón. Uno de los jueces de Israel. ¿Cuántos soldados llevaba? 300. No. 10,000. No. ¿Con cuánto salió? 32,000 soldados. Y él se sentía seguro. ¿Por qué se sentía seguro? Porque había puesto su confianza en el número de sus soldados. Pero muy pronto el Señor se lo redujo de 32,000 a 10,000. Pero todavía eran muchos. Y de 10,000, ¿cuántos le dejó el Señor? 300. Y que no eran soldados. Y a los 300 les hizo dejar las armas. ¿Se acuerdan? Y luego el Señor le dice, forma grupos de 100. 100, 100 y 100. Y desde la montaña vas a atacar a los madianitas. Y la Biblia describe a los madianitas, el ejército enemigo del pueblo de Israel, dice eran tantos como las arenas del mar. Era un mega ejército que humanamente era imposible vencerlos con 300 hombres que no son guerreros y que no portan armas. Y como el Señor les da la victoria. Porque aunque acampe junto a mí un ejército, no temeré, porque el Señor está con nosotros. Él nos protege, no temo. Aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro. ¿Cómo se sentía Débora en el Tabor? Segura. ¿Ella era una guerrera? No. Era una mujer de Dios, una juez de Israel, una profetisa. Y también el ejército de Yavín los va a enfrentar. Y están en el valle de Israel, al pie del monte Tabor. Pero el ejército que trae el general Barak no representa nada.
Humanamente están perdidos. Pero Débora, mujer de fe y de oración, se pone allá arriba en el Tabor a pedir a Dios. Y como el Señor también les concede la victoria. Se repite esa historia conocida por todos. David y Goliat. ¿Cómo iba Goliat? Como un titán, lleno de armaduras, con su espada, su jabalina, su escudo, su escudero, que traía más armas. Y del otro lado, su oponente, un pastorcito, sin armas, sin escudo, sin armadura, sin escudero, solo en la mano un lazo, una honda con una piedrecita. Eso era todo. Cuando lo ve Goliat, ¿qué le dicen? ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Porque, ¿qué traía David? Su bastoncito. Traía el lacito acá, pero el bastón se iba apoyando en el bastón. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? No soporto semejante humillación. Te voy a destrozar. Y empieza a vociferar y a gritar. ¿Y cómo están los israelitas acá agazapados en la montaña? Asustadísimos, ¿no? Y no estaban ahí los dos hermanos de David que se agarraban la cabeza como diciendo, ¿qué ha hecho mi hermanito? Sí, pues David era un adolescente, menudito, que ni soldado era. Todos los demás eran soldados entrenados y con armadura, espadas, lanzas, escudos, hombres de guerra entrenados. David no. ¿Pero en quién ponía su confianza David? En el Señor. Sí. ¿Y cómo estaban acá los filisteos? ¿Ese es su campeón, el que mandaron? Mira nuestro Goliat, invencible. Entonces el gigante empieza a correr para lanzarle su jabalina, mientras que David cada vez agitaba más la onda de la fe, que cada vez zumbaba más. Y cuando David ya la tiene a toda velocidad, lo apunta y le dice, tú vienes a mí revestido de todas las seguridades humanas, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Y ¡pum! Suelta la piedra, que se le clava en la frente y cae muerto el gigante Goliat. Así es Dios, nos da la victoria. Por eso ningún mal debemos temer, sino solo confiar en el Señor. Una cosa pido al Señor, y esto es lo único que busco: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Qué hermoso. Vivir en su presencia, en su santidad. No te pido ni riquezas, ni placeres, no te pido poder, no te pido fama, no te pido honores, solo que me dejes morar en tu casa. Quiero estar junto a ti, en tu presencia. Una cosa pido al Señor. Esto es lo único que busco: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿De quién es este salmo? De David. Ungido por Dios. El ejército filisteo queda aterrorizado al ver cómo aquel pastorcito, que no representaba ninguna amenaza, derriba al titán Goliat. Y dicen, si ese muchachito derrotó a nuestro campeón más poderoso, ¿qué no nos van a hacer los otros que están armados y son guerreros? Y entonces empieza la desbandada y triunfa una vez más, gracias a la victoria de David contra Goliat, el pueblo de Israel.
Qué interesante, ¿no? Del que menos esperaba, del que nadie tomaba en cuenta, el que no representaba ninguna amenaza, fue el que Dios elige. Y a través de él les concede la victoria. Pero David solo quiere eso. Solo pide una cosa: vivir en la casa del Señor todos los días de su vida. Disfrutar de la dulzura del Señor frecuentando su templo. Él me dará refugio en un recinto en el día del peligro. Wow. ¿Ven qué bonito? Es un salmo de protección. Él me dará refugio en su recinto en el día del peligro. Él me dará refugio, porque el Señor es mi refugio. Él es mi protección, no un lugar físico. Muchos confían más en un yunque lleno de víveres que en el Señor. ¿No han oído a muchos que andan haciendo yunques? Que para los 3 días de oscuridad, que para la iluminación de la conciencia, ¿sí o no? Sí. Y que han hecho unos sótanos impresionantes. Y que malinterpretan los mensajes proféticos, porque terminan confiando más otra vez en cosas materiales y no en el Señor. ¿Verdad? ¿Quién es tu refugio? El Señor. Él es tu refugio. ¿Cuándo hemos escuchado en las escrituras que hay que meternos como topos a escondernos? Imagínate si los cristeros se hubieran acobardado y cuando veían venir los ejércitos de Plutarco y las calles se hubieran metido en sus refugios. ¿Tendríamos mártires? ¿Nos habrían vencido? Sí. ¿Qué fue lo que derrotó las fuerzas del mal? La sangre preciosa de los mártires. Porque contra la sangre de los mártires no pueden los demonios. No pueden. Porque la sangre de los mártires se mezcla con la sangre de Cristo, se hace uno. Por eso donde se derramó sangre de mártires, ahí está la sangre de Cristo, reclamando esas tierras para Dios. Por eso México le pertenece a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe, porque esta nación está bañada, cubierta de la sangre preciosa de nuestros mártires mexicanos. Por eso vivimos en una tierra sacerdotal, consagrada, guadalupana, de Cristo Rey, protegida por San Miguel Arcángel, y contamos con la intercesión de los mártires y de San Juan Diego. Tierra de adoradores, tierra eucarística. Esa es la tierra en la que vives, para que tomes conciencia y despiertes y no tengas miedo, porque el Señor, dice el profeta, está junto a mí, cual gigante poderoso, ningún mal temeré. ¿Quién dice eso? Jeremías. Y luego el profeta Samuel, el Dios que despeja mis caminos, que me ciñe de fuerza y me libra en todas mis batallas. Y San Pablo, yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que no quedaré defraudado. Ese es el Señor. Y así David, Él me dará refugio en su recinto santo en el día del peligro. Me ocultará en lo más escondido de su tienda, en su sagrado corazón. Me pondrá sobre una roca
Luego me concederá la victoria sobre los enemigos que me rodean. ¡Qué maravilla! Como el Señor siempre protege, y yo ofreceré en su tienda sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. David, un maestro de alabanza. David con su quinor, ¿saben qué es su quinor? Quinor. En hebreo, quinor, el quinere de David. Quinor es la lira, o también llamado el salterio. El salterio, si lo conocen. ¿Sí lo han visto el salterio? Chiquito. Un arpa, ¿no? Una arpa chiquita que tiene cuerdas que David llevaba en su espalda con una correa, como los muchachos que se ponen su guitarra con su correa cruzada. Pues David llevaba el quinor en la espalda, y cuando las ovejas estaban pastando, porque él era pastor de ovejas, David buscaba un árbol, se sentaba a la sombra del árbol, sacaba su quinor, lo ponía entre sus rodillas y empezaba a tocar el arpa. Las cuerdas, es un instrumento de cuerda que emite un sonido como un arpa, es muy bonito. Y David, rascando las cuerdas, era tomado por el Espíritu Santo y comenzaba a componer los salmos. Es el autor. El 80% de los salmos son de David. De los 150 salmos que conforma el libro de los salmos en la Biblia, el 80% son salmos del rey David. Porque él era ungido por el Espíritu y lo inspiraba Dios, y él empezaba a escribir. David sería hoy como un cantautor, porque él componía y cantaba, ¿sí? Y él mismo hacía las melodías, los arreglos, musicalizaba el salmo. O sea, David era un músico consumado. Además de todas las virtudes, tenía el don del canto, el don de la música y el don de componer. Es un hombre completo, es un maestro de alabanza. Acuérdense, cuando leemos en los libros de Samuel, que relatan la vida de David, también el libro de los Reyes, cuando el rey Saúl era atormentado por los demonios, porque era un rey perverso, que desacataba la voluntad de Dios, entonces los demonios la atormentaban y la pasaba muy mal. Entonces entraba David con su arpa, con su quinor, con su lira o salterio, y empezaba a entonar alabanzas, y los demonios se ponían en fuga. Porque los demonios no toleran, no soportan la alabanza. ¿Sabían eso? No soportan la alabanza. Entonces, cuando el rey Saúl estaba siendo atormentado por los demonios en su cuarto, entraba David y con la alabanza de los salmos expulsaba, exorcizaba a los demonios con la pura alabanza. Por eso el rey Saúl se lo trajo a vivir a su palacio, porque cuando entraban los demonios al cuarto de Saúl para atormentarlo, en lo que mandaban a los siervos a Belén, porque David vivía en Belén, en lo que iban esos 10 kilómetros y luego otros 10 kilómetros de regreso, pues el rey la pasaba muy mal. Entonces el rey dice, no, él va a dormir en el cuarto de al lado de mi cuarto real, ahí lo quiero. Así que no ocupo ningún siervo que vaya a avisarle, porque cuando los demonios entran a mi habitación a atormentarme,
yo le voy a gritar y él va a venir rápido con su quinor a alabar y los demonios se van. Y así lo tenían. ¿No han leído eso en la Biblia? Todo eso está en la Biblia, no estoy inventando nada. Está en las historias de David. Por eso es un maestro de alabanza. El compositor, cantor, armonizaba los salmos muy bien. Es un maestro, por eso él lo dice aquí, cantando y tocando para el Señor, porque lo hacía muy bien. Y yo ofreceré en tu tienda sacrificios de aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. Qué bonito. Y tú le cantas al Señor. Sí. Y ahora con tanta tecnología que tenemos, puedes armar una playlist de salmos, porque ya casi todos los salmos están musicalizados, muy bonitos. De hecho, Glenda, todos conocemos a Glenda, la religiosa. Ella, que tiene ese don de cantar y sabe musicalizar, ha entonado muchos salmos muy hermosos. Glenda. Y luego Alejandro Mazorra, el que era de Jairé, también que era cantautor, también musicalizó muchos y muchos grupos. Y también esta niña Atenas, que canta precioso también, ha musicalizado salmos. ¿Sí han oído Atenas? Sí. Así se llama, Atenas, es una muchachita, creo que es argentina, y como Glenda, con su guitarra, su micrófono, entona canciones bellísimas y tiene varios salmos. Entonces ustedes buscan en Glenda, en Atenas y en más, hay muchos salmos. O si se meten ahí, busquen salmos católicos, musicalizados, claro, en género música, y te van a aparecer muchos autores. Y luego también hay salmos musicalizados y cantados en los monasterios por los monjes en canto gregoriano. Entonces tú lo pones ahí en la búsqueda, salmos gregorianos, y te aparecen, y los pones en tu casa y te crea un ambiente de adoración muy padre, y los puedes usar de música de fondo en tu oración personal. Cuando rezas tu rosario, cuando lees tu Biblia, tienes ahí el canto gregoriano y son salmos. Muy bonito. O los de Glenda, o los de Atenas, o de otros muchos músicos católicos. Porque también te van a aparecer un montón de salmos musicalizados, pero de protestantes. No vale la pena. Nosotros en la iglesia tenemos un arsenal de música católica que no tenemos que andar pidiendo ni mendigando nada al mundo protestante. Y acuérdense que hay muchos músicos protestantes que no son muy auténticos y a veces falsean, y hay que tener cuidado, ¿sí? No vale la pena. En la iglesia tenemos incluso la música sacra, que es de la más hermosa, y que es música litúrgica, y hay muchísimos salmos litúrgicos musicalizados en la música sacra, que es la música para Dios. Por eso se llama música sacra, santa. Todo está sacralizado, es para Dios, de uso exclusivo, y de la liturgia eucarística. Vean, en las misas, en alguna ocasión falta el salmo. Nunca, no hay una sola Eucaristía donde no esté un salmo, siempre. Primera lectura y salmo, entre semana, primera lectura y salmo, primera lectura y salmo, y luego el Evangelio. Y el domingo, primera lectura, salmo, segunda lectura y Evangelio. Pero ninguna misa falta un salmo. ¿Se han fijado? Y a veces los coros litúrgicos de música sacra lo entonan. ¡Wow! Dices, ¿pero qué es esto? Te eleva el alma y el espíritu. Y son salmos para la liturgia eucarística.
Ustedes pueden buscar salmos litúrgicos, eucarísticos, y les van a aparecer muchos. ¿De acuerdo? Y así van armando su playlist. Ya ven que hoy se usa armar tu playlist, ¿no? Hasta la puedes compartir. Entonces está muy padre. Así que por favor, sean creativos y utilicen la riqueza de los salmos. Y en tu carro conectas tu celular y vas escuchando los salmos, las alabanzas, o tu USB, lo que tú quieras, porque pues ya los discos compactos ya no se usan. Qué barbaridad, ¿verdad? Cómo todo va avanzando. Bueno, pero así nosotros imitemos al rey David, cantando y tocando para el Señor. Escucha, Señor, mi clamor. Ten piedad de mí. Atiéndeme. Me dice el corazón, busca su rostro. Sí, tu rostro, Señor, es lo que busco. Era el anhelo de David. Muéstrame tu rostro, Señor, porque busco contemplar tu rostro. Tú que buscas contemplar. David buscaba contemplar el rostro del Señor. Sí, tu rostro, Señor, es lo que busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces irritado a tu siervo. Señor, tú eres mi auxilio. No me desampares, no me abandones. Oh Dios mío, Salvador mío. Es David que está orando. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá. Señálame tu camino, Señor. Guíame por la senda del bien, porque me persiguen. No me entregues al poder de mis adversarios, a los demonios, pues se levantan contra mí testigos falsos, porque están llenos de violencia. Por eso espero gozar de los bienes del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor. Sé fuerte. Ten ánimo. Espera en el Señor. ¿No les parece un salmo extraordinario? Cuando te sientas abatido, triste, desprotegido, con miedo, asustado, temeroso, agarra el Salmo 23, agarra el Salmo 27, agarra el Salmo 91, agarra el Salmo 121 y sentirás la fortaleza. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor, confía en Él. Amén. ¿Les gusta? ¿Verdad que está increíble la palabra de Dios? Y esto musicalizado, increíble. De veras, métanse y van a encontrar casi todos los salmos, por no decir que todos, ya musicalizados. Es padrísimo los salmos. Así que usen todo ese arsenal de música sacra, de canto gregoriano y de estos autores modernos como Glenda, como Atenas y otros que los han ido musicalizando y que están preciosos. Y de veras los pones y los vuelves a poner y los repites porque dices, qué chulada, qué bonito. Y luego con las voces de ellas, tan dulces, tan melodiosas, tan tiernas, dices, wow, qué desperdicio no escuchar esta riqueza. Y aparte pues hay un montón de música de alabanza, instrumental, incluso hay especiales para música de fondo del rosario. Y mucha gente pone esa música suavecita, prenden su cirio, se ponen su agua bendita y empiezan a meditar. Y el rosario sabe más sabroso y se pasa más rápido el momento. Y estuve 30 minutos, ni lo sentí. Estuviste en la presencia del Señor, saboreando los misterios con la ayuda de nuestra Madre Santísima. Amén.
usen los salmos, canten los salmos, armen una buena playlist de salmos y luego nos la comparten. Sí, porque hay unos que son bien buenos para buscar y arman buenas playlists. ¿A poco no? Yo creo que tú eres una de ellas, sí, ya te vi la sonrisita. Así que ármate una buena playlist de salmos y nos la compartes. ¿Les parece? Bueno, agradezco su caridad, porque vi que se llevaron las crucecitas que están hechas a mano. Es una obra de caridad y además, pues, la verdad, 30 pesos no es nada. Es un muy buen regalito, ¿verdad? Y ya vi que muchos ya hasta se la pusieron. Aquí traen su cruz plateada, dorada, porque ve también plateadas, ¿no? Una. Nada más Una plateada. Todas las demás eran doradas. ¿Vale? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, gracias por los salmos mesiánicos. Ahora los salmos de protección. Que en este tiempo, donde parece que a veces reina la cultura del miedo, del temor, de la inseguridad, y la gente se siente desprotegida, vulnerable o temerosa. Estos salmos, Señor, nos vienen muy bien, porque fortalecen nuestra fe, nuestra confianza en ti. Estos salmos alimentan nuestra esperanza, renuevan nuestra fe y nuestro amor por ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Betty. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Salmos Mesiánicos.